Bueno, vamos a continuar con esta segunda mesa. Esta mesa no va a tener ponencias. Pretendemos que sea interactiva, que cualquiera de los que están aquí o en sus casas pueda intervenir, porque de lo que se trata es de hablar de los temas que le interesan al paciente inicialmente y fundamentalmente, y en qué medida los profesionales que atendemos al paciente en cualquier ámbito asistencial podemos poner nuestro conocimiento, nuestra técnica, todo lo que se supone que tenemos que hacer con el paciente para que obtengamos un adecuado resultado que sea medible y que sea continuado en el tiempo. No sé si se me escucha bien. Vale, gracias. Así que nosotros, los que estamos en esta mesa, que ahora os presentaré, hemos preparado unas 5 preguntas, hemos hecho un guión y vamos a interactuar entre nosotros y a hablar entre nosotros. La mesa, como no podía ser de otra forma, es multidisciplinar. Si hay una diapositiva que me ha agradado enormemente, aparte de la presentación globalmente de Arantxa, es que si han visto, no hemos hecho nada desde el PAERME que no haya sido consensuado con todas las sociedades científicas, de todos los profesionales. Y eso ha sido un trabajo a veces complejo. Ahí no sé si, sí, ahí no sé si hay algún micrófono que está moviéndose. Bueno, no sé, Pepe. Igual es el mío, si soy el mío, me perdonáis. Es que no lo... Bueno, voy a presentar a los ponentes de la mesa que están con nosotros aquí. Empiezo por la doctora Mendoza, que es reumatóloga del Hospital Virgen Macarena. Ella ha sido presidente de la Sociedad Andaluza de Reumatología. Su ámbito de conocimiento fundamentalmente va dirigido a patología inflamatoria, artritis reumatoide, pero tiene también 2 aspectos que son importantes. Tiene una consulta de gota refractaria y, sobre todo, es muy importante, es la responsable de las teleconsultas de nuestra unidad y tiene una experiencia que creo que es muy importante y que espero que transmita a lo largo de esta hora que tenemos. Doctor Armario Ita lo conocen probablemente todo el mundo, que está aquí, y todo el mundo que no está aquí. Es un dermatólogo con una amplia experiencia docente, investigadora y asistencial. Es profesor titular de la UCA y está especialmente sensibilizado con los pacientes con psoriasis y sobre todo sensibilizado con la comorbilidad del paciente con psoriasis. Guillermo Alcaín es jefe de sección de digestivo. Le agradezco especialmente que esté aquí porque yo no tenía el placer de conocerle y creo que también tiene una amplia experiencia investigadora, docente y asistencial en enfermedad inflamatoria intestinal y está aquí no solamente por la enfermedad inflamatoria intestinal, sino porque los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal comparten manifestaciones extraintestinales que son manejadas por otros pacientes y nosotros especialmente estamos protocolizando el flujo de pacientes entre digestivo y reuma y de reuma y digestivo. Pero eso es extensible a derma y es extensible a ojos, a oftalmología y detrás de todos nosotros pues están los médicos de atención primaria que siguen continuamente al paciente en su devenir por el sistema sanitario. Gracias por estar aquí, Guillermo, también. Alejo Honesto es desde hace mucho tiempo, bueno, somos amigos desde primero de carrera, así que nos conocemos muy bien. Él es el responsable de la unidad de VITI del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Jerez. Hemos trabajado muchos años y desde luego cada vez que teníamos, yo digo que los reumatólogos tenemos que tener especialistas de cabecera. Pues él era el especialista de cabecera de mis pacientes con uveitis o de nuestros pacientes con uveitis y nunca dijo no a una llamada urgente. Eso es muy importante. Si hay un ojo rojo y viene a las 3 menos 5, Alejo, después de ver 40, pues veía 41. Y nunca nos dijo que no. Y eso a los pacientes realmente siempre ha tenido una consideración muy especial y es una persona
que ha peleado mucho por la salud ocular de sus pacientes y le agradezco también que esté aquí. Sí, 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 bueno, da igual, es bueno expresar lo que somos, ¿no? Pachi y yo llevamos trabajando mucho tiempo, ¿verdad, Pachi? Desde la estrategia de enfermedades reumáticas. Efectivamente, desde el 2015. Médico de atención primaria de referencia en Granada, profesor asociado a la Universidad de Granada, referente no solamente en la docencia, en la asistencia, pero también en la gestión, y que personalmente nos ha ayudado mucho en el grupo de trabajo de PAERME, porque su visión siempre ha sido reflexiva, ha sido mesurada, ha sido creíble y ha sido ejemplar. De modo que con esos 4 digamos, argumentos, cada vez que pedíamos a un médico de atención primaria que nos diera su visión, pues la visión de Pachi tenía peso. Así que también te agradezco que estés aquí, Pachi. Y empiezo por ti, porque las preguntas van a ser transversales para todos, pero el primero que, si esto es un curso o una jornada de IMID en atención primaria, de atención primaria, pues lo primero que tengo que pedirte es ¿qué debe saber un médico de atención primaria sobre enfermedades mediadas por mecanismos inmunes? Muy bien, pues voy a intentar contestar a la pregunta que me hace el doctor Pérez Venegas. En principio, en cuanto fui invitado aquí por mi amiga María José y por el doctor Pérez Venegas a venir a esta mesa, hombre, lo primero que me surgió fue el tema de que incluso le pregunté a algunos compañeros míos, digo, ¿tú sabes lo que es una IMIT? ¿Sabes lo que es una IMIT? Y decían, ¿una qué? 8 de cada 10 por lo menos habrán dicho eso, si acaso, ¿no? Incluso le he preguntado a gente de los buenos médicos de familia, ¿no? O sea, no, es un concepto muy novedoso para nosotros, ¿no? Entonces digo, bueno, a la invitación de María José y la tuya, dije, esto es importante para que yo sepa de qué estamos hablando en la IMI, ¿no? Porque lo de la enfermedad sistémica ahí está, ¿no? Tiene su largo recorrido, pero la IMI incorporan la novedad de que no solo están problemas de enfermedades sistémicas, sino que hay otros, como bien hemos dicho por el tema digestivo, ¿no? De enfermedades inmunomediadas que no las resolvemos derivando a través del PAERME, ¿no? Porque si en el caso este ya estamos hablando de que son otras enfermedades inmunomediadas, también tenemos que tener ahí una competencia en saber qué síntomas precoces y qué signos son los que nos tendrán que orientar a seguramente derivar ese paciente de forma precoz, porque el diagnóstico precoz va a venir con una derivación precoz ante la sospecha de síntomas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues evidentemente, igual que veníamos haciendo, a veces bien, a veces peor, etcétera, con la sospecha de una artritis reumatoide, como bien dices, con el retraso tan grande de la espondilitis anquilosante, que esa se merece un punto y aparte, ¿verdad? Es que posiblemente quizás es de la que menos pensamos en eso y muchas veces se achaca a otras cosas, ¿no? Pero igual que se hace con eso, pues tendremos que hacer también con otras cosas. Para venir a la mesa esta me he puesto ya a ver qué se había hecho antes, porque digo, algo se ha debido hacer antes en estos temas, ¿no? Y me he encontrado algo muy interesante, que es la guía de enfermedades sistémicas, de síntomas y signos en enfermedades sistémicas que hicieron conjuntamente la Sociedad Española de Medicina de Familia y la Sociedad Española de Reumatología en 2014, creo que fue, del cual salió una guía, primero en papel, de 80 y tantas páginas, donde hasta 26 síntomas o signos hacían que se te pusiese la alerta de que te ha llegado una persona que tiene una adenopatía generalizada o que tiene incluso unas pérdidas de embarazo o abortos de repetición, que hay que pensar qué enfermedad sistémica puede haber detrás de ello, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, ese tema, pues no lo sé, aquí tengo alguna compañera mía, como está Isa Navarro ahí de mi centro, ¿no? Pero no sé si eso tuvo la suficiente difusión en su momento. Quizá no, ¿verdad? Y como no tuvo la suficiente difusión, esta gente que hizo ese trabajo tan interesante de los síntomas, pues no suficiente con eso, en 2020 diseñaron una app, que supongo que no sé cuántos la conocéis de aquí, pero hay una app súper interesante que se llama Algoritmos Sistémicos, y donde están esos 26 síntomas
donde tú ya vas pinchando para que te lleve, según el sí o el no que le das de respuesta dicotómica a ese algoritmo, a lo que te recomienda hacer el algoritmo, ¿no? Y entonces digo, eso no ha tenido suficiente difusión, o bueno, yo he visto en el artículo que hay publicado por ellos, luego en 2020 publican el artículo donde dan a conocer la app, donde existe un código QR para descargar la aplicación, donde existe una página para descargar la aplicación, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, ellos dicen que han tenido muchísimas descargas, pero quizá a lo mejor es una cosa nacional y a lo mejor ha tenido mucho más conocimiento en otras comunidades que en Andalucía. No sé, la percepción que yo tengo sobre las apps es que cualquier herramienta que no esté integrada en la estación digital es poco utilizable. Es poco utilizada y al final, pues bueno, es una herramienta buena, pero que pero para no la validez para el médico de saber luego, una vez que yo he hecho lo del algoritmo y ya sí que me indica tienes que ir por este camino, luego posteriormente viene el otro, porque lo que habéis hablado del gestor de informes, yo tengo una opinión. ¿Dónde está Arantxa? Yo creo que el gestor de informes, sabéis que se puso en marcha hace tiempo, es decir, eso es un parto difícil, ¿no? Y luego, cuando ya estaba el gestor de informes, ya como bien ha explicado dónde está, dónde lo puede encontrar el médico de familia y tal, ha coincidido con la explosión de las teleconsultas. Sí. Ha coincidido con la explosión de las teleconsultas, donde ciertas teleconsultas van muy bien de inmediatez, y no solo de inmediatez, sino que cuando vosotros nos contestáis a las teleconsultas en el ámbito hospitalario, el problema que decía Enrique de qué hago yo con ese paciente que seguramente tiene que ser preferencial, si uno responde a la teleconsulta van a saber si me lo tengo que quedar yo y directamente te digo ya lo hemos citado a consulta, ¿no? Eso hablará después la doctora Mendoza seguramente. Bien, la idea es que cada uno de los profesionales que están aquí nos ilustren o alumbren sobre cuáles son, en su opinión, los signos y los síntomas de alarma que deben poner en alerta al médico cabecera sobre las diferentes patologías. Sobre uveitis hablará Alejo, sobre enfermedad inflamatoria intestinal hablará Guillermo, sobre piel, no solamente psoriasis, sino afectación cutánea de enfermedades inmunomediadas como el lupus y otras enfermedades son importantes, hidradenitis o algunas otras enfermedades sistémicas con expresión cutánea como la vasculitis, y Dolores hablará fundamentalmente de la patología inflamatoria articular de alto impacto como la artritis reumatoide, espondilitis, psoriásica y lupus. Así que ahora les pido un esfuerzo que, como si fuese un titular, nos dijeran, si a mi paciente me llega un paciente con tal y tal, ojo, que puede tener una uveitis y habrá que tener en cuenta esa posibilidad. Alejo. Bueno, voy a pedir 5 minutos porque 5 minutos para explicar todo. Es que no te voy a dar más de 5. Vale, perfecto, muy bien. Vale, vamos a ser pragmáticos. Yo creo que si yo pregunto cuál es la patología oftalmológica que más frecuentemente se va a dar en la enfermedad de Smith, todo el mundo me va a decir uveitis anterior. Bueno, pues eso es verdad, pero no es del todo verdad. Porque hay dos enfermedades fundamentales, como la artritis reumatoide y el lupus, que no tienen uveitis anterior. La artritis reumatoide y el lupus van a dar escleritis anteriores y van a tener una uveitis en el contexto de la escleritis. Entonces, como yo conozco muy bien la primaria, voy a dar una receta de cocina para hacer un diagnóstico rápido y correcto de uveitis anteriores y de escleritis. Vamos a ver, necesitáis un teléfono móvil que todo el mundo tiene con linterna, un guante azul para meter dentro la linterna y tener la mejor luz anerita que hay, una gota para teñir, que la tenéis porque normalmente tenéis fluoresceína y deberíais tener fluortest que lleva un anestésico y te da la posibilidad de teñir, y una cosa que habitualmente no tenéis en primaria, que es un colirio de fenilefrina, que se puede pedir. Bien, el paciente llega a la consulta con un ojo rojo unilateral. ¿Desde cuándo lo tiene? Desde ayer. ¿Le molesta? Sí. ¿Ha dormido? Sí. ¿Ha tenido secreción? Sí. Le ves el ojo, tiene secreción, una adenopatía, es una conjuntivitis adenovirásica. No me interesa ya si voy buscando la uveitis o la escleritis, la uveitis anterior a la escleritis. Pero vamos, le puedes poner una gota de fenilefrina y ver que blanquea. Vale. El paciente no es ese paciente, vamos a seguir estudiándolo. Le echamos una gota de fluoresceína, lo iluminamos con el guante, con
con la luz anerita. Tiñe, porque tenga un herpes, una queratitis, porque tenga una úlcera por lo que sea, pues ya no va a tener ni una escleritis ni una uveitis anterior de una enfermedad IMID, ¿vale? Entonces, si no tiñe, pues ya aquí estamos el paciente interesante. El paciente tiene una inyección mixta, porque normalmente no es una inyección única, sino es una inyección conjuntival y ciliar. Tiene una inyección mixta, el ojo lo tiene blando, los ojos se pueden palpar, se palpan así, haciendo así, como si fuera. Tiene un ojo blando, no tiene dilatación, no tiene historia de glaucoma, sabemos que tiene una enfermedad IMID, pues debemos de pensar que tiene una uveitis. Si tengo duda de que sea un glaucoma, no le voy a echar nada, lo mando directamente al oftalmólogo. Si tengo la suerte de tener un oftalmólogo en el hospital de repente, que puede ser, por ejemplo, aquí en Granada, que siempre hay un residente, pues lo mando. Que tengo seguridad que no tiene un glaucoma, le echo una gota de fenilefrina. Veré que el ojo se blanquea parcialmente. Va a tener un blanqueamiento a nivel general, pero a nivel limbar va a seguir colorado. Tiene una uveitis. Y si ya dilata de manera no regular, pues más tendrá sinergias y más a mi razón. Que tengo la posibilidad de mandarlo directamente, lo mando. Que no, voy a tardar 2 días en que lo vea el oftalmólogo. Cicloplégico 3 veces al día, Predforte colirio cada hora y pomada de desametasona por la noche. ¿Vale? Y digo el Predforte porque tiene mucha más penetrancia que el Masidex actual. ¿Vale? Bien, ya tenemos el paciente con uveitis. Vamos a ver el paciente con escleritis, que se olvida y que es muy interesante. Tanto la uveitis como la escleritis es un dato de que el paciente no está bien controlado. Pero es que además la escleritis nos puede dar datos de la gravedad de ese paciente. ¿Vale? Vamos a tener un ojo rojo, una sección del ojo colorado. Eso puede ser o un tericio, una pinguécula, una epiescleritis o una escleritis. Bueno, pues todas blanquean con fenilefrina menos la escleritis. Cuando se explora el ojo, que nadie va a venir paciente que duele. Me duele el ojo cuando lo muevo para aquí, ves que tiene el ojo colorado. O me duele el ojo que me duele la frente, ¿vale? Y muchas veces se considera como una neuralgia. Y levantas, le dice al paciente que mire para abajo, levantas el párpado de arriba y ves que tiene una escleritis en la parte superior. Si ese paciente blanquea, va a ser una epiescleritis, que por cierto, el 1% se dan hiperuricemias y después, bueno, no voy a quitar, salirme del tema. En la escleritis del 10 al 30% de la escleritis se dan en artritis reumatoide. Un 10% se dan en enfermos con espondiloartropatía, sobre todo enfermedad de Crohn. Tanto es así que un paciente con una uveitis recurrente que no está diagnosticada y que haga una escleritis, tienes que buscar una enfermedad de Crohn. Fíjate tú el tema cómo va. El 7% de pacientes con artritis reumatoide van a tener una escleritis alguna vez. El 5%, 7% de los pacientes con espondiloartropatía van a tener una uveitis, una escleritis también. El 2% de la enfermedad con lupus van a tener una escleritis. Y el 2% de la artritis psoriásica va a tener una uveitis. Y además, perdón, una escleritis. Y si esa escleritis es nodular y se necrosa, estoy ante un problema de una vasculitis, que tengo que buscar una vasculitis en otro sitio, en un órgano, porque le puedo salvar la vida al paciente. ¿Vale? Las escleritis las vamos a ver un paciente que posiblemente esté medicado ya. Va a estar con metotrexato o va a estar con un anti-TNF. El tratamiento de las escleritis es con prednisona, con corticoides orales. Yo creo que con 30 miligramos de prednisona, aunque sea una escleritis importante, va a ir bien. Y en todo caso también un colirio antiinflamatorio y una pomada antiinflamatoria y mandarlo luego al oftalmólogo. Muchas gracias, Alejo. Después seguiremos hablando sobre cuáles son las vías que consideramos de derivación hacia cualquiera de los especialistas del ámbito hospitalario y cuáles son los resultados que tenemos que comunicar y todo esto que tú me estás contando sobre cuáles son los objetivos terapéuticos y cómo debemos medirlo, también lo vamos a hablar. Guillermo, ¿qué debe saber un médico de atención primaria para tener una sospecha de que un paciente tiene una enfermedad sistémica seria, grave, como potencialmente es la enfermedad inflamatoria intestinal? Nada, primero muchas gracias por la invitación a José y a ti. Me siento en territorio reumatológico, bueno, pero muy a gusto porque mi relación con los reumatólogos siempre ha sido muy buena. Bueno,
ciñéndome un poquito a lo que preguntas, nosotros siempre que tenemos relación con primaria le insistimos, y bueno, y ellos lo saben, en los datos de alarma, dolor abdominal acompañado de diarrea con productos patológicos y fiebre, triada en diferente combinación, nos ponen alerta siempre de que hay algo más, ¿no? El diagnóstico diferencial con el colon irritable, diarrea crónica, tenemos un arma muy efectiva de hace unos años, que es la calprotectina fecal, que está a disposición de atención primaria, que siendo poco específica es muy sensible y nos puede discriminar muy bien pacientes con una organicidad de pacientes funcionales. Ellos la utilizan y puede perfectamente discriminarte el paciente, que debe ser de forma. Perdona, ponte el micrófono en la camisa porque está rozando y no se te escucha bien. Si no lo cojo. Sí, así. Eso, mejor. Y entonces, como comentaba, pues la calprotectina fecal, una prueba muy sencilla de detección en heces, nos va a discriminar el paciente que va a tener una patología inflamatoria de base del paciente que pueda tener una diarrea funcional. Entonces, con esos criterios se puede orientar bastante bien al paciente de una patología orgánica, fundamentalmente inflamatoria. Ya podemos entrar en otras disquisiciones y sospecha de tumoral, de una patología funcional. Y luego, si quieres, comentamos vía circuitos de derivación que son igualmente interesantes. Sí, y también algunos, me ha interesado la introducción de algunos puntos de diagnóstico clave que pueden permitir discriminar, como bien dice con la calprotectina, organicidad de no organicidad, y que es importante. Pero eso hablaremos un poquito más tarde. Doctor Armario, ¿qué debe saber un médico de atención primaria en su opinión? Tengo un grave dilema en este momento y me vas a permitir que te lo diga. Creo que en 5 minutos es imposible transmitirle a un médico de familia que tiene que saber de la dermatología inflamatoria. Y te voy a explicar muy resumidamente por qué. Yo tengo una asignatura semestral en las cuales, de los 6 meses, en un mes y cuarto, hemos visto el cáncer y el infeccioso, incluido la enfermedad de transmisión sexual y tal. El resto del curso es inflamatorio y diagnóstico diferencial del inflamatorio. O sea, los dermatólogos tenemos las enfermedades inflamatorias, que de por sí son motivo de derivación, porque la propia enfermedad en sí misma es motivo de derivación, y ahí estaría la psoriasis, que todos sabéis cómo son las placas blancas, las placas rojas con escamas nacaradas, pero que tienen varias. Realmente el problema yo creo que tiene el médico de primaria no es derivarte una psoriasis. Los míos por lo menos son buenísimos, me las mandas todas perfectos. El problema es mandarte las psoriasis, que son difíciles de diagnosticar. Y esas son difíciles también para mí, no tengo criterio ahí para decirle qué es lo que tiene que saber. Sí, el criterio de la extensión, ¿no? Y sí es verdad que ahí hay aplicaciones que tienen los PASI y tal, que pueden servir para orientar cuándo mandar. Entonces tienes las hidradenitis supurativas, que desde mi punto de vista, salvo la hidradenitis supurativa leve, se hace dicho vulgarmente los golondrinos a dar por casa, todo lo demás hay que mandárnoslo, porque hay que hacer una eco porque tenemos lesiones subclínicas. Y tenemos el grupo que vosotros olvidáis, porque vosotros sois IMIs de las TH1, pero como yo tengo IMIs de todo tipo, yo tengo las MIDES de la TH2, yo tengo todos los atópicos. Entonces los atópicos severos, que también lo sabéis diagnosticar, es que soy magnífico, o sea, yo tengo una admiración espantosa. También lo sabéis diagnosticar estupendamente, nos tenéis que mandar los que están fastidiadísimos, porque además ahora tenemos solución y antes no las teníamos. Esto es fácil, porque además creo que el dermatólogo no hace falta que le diga el primero lo que tiene que hacer y lo reconocéis en el minuto 1. Ahora vienen las manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas. Esto no te lo puedo resumir, Pepe, con todo el cariño. Te quiero un montón, que tú lo sabes. Es imposible. Lesiones de lupus atípico, porque todo el mundo espera en el lupus ver el ala de mariposa, y el ala de mariposa es lo menos frecuente que vemos en los lupus. Vemos los lupus túbidos, que son lesiones pseudoabonosas, todo el campo de la vasculitis, las lesiones granulomatosas, donde tienen los granulomas anulares, que no son nada, pero después tienen la enfermedad granulomatosa asociada a enfermedades intestinales. Esto es, francamente, imposible, porque para nosotros es difícil. Yo quiero lanzar otro mensaje diferente. Y si me permite, como estamos en un foro que es como muy multidisciplinar y tengo muy pocas oportunidades de estar en este tipo de foros, yo voy a lanzar uno ya. Yo creo que hay que aprender de lo que hacemos bien y de lo que otros hacen bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no nos debe avergonzar presumir de tener uno de los mejores sistemas sanitarios de España. Como tenemos 17, tenemos uno de los mejores.
Y no nos debe avergonzar para nada, porque somos ejemplo en gestión, en eficiencia, en rapidez de resolución para toda España. Y luego tenemos que copiar lo que otros hacen bien. Y creo que ahí, y yo trabajo mucho con ello porque me ha tocado trabajar alguna vez, la Sociedad de Medicina Familiar Catalana tiene una cosa que a mí me gusta mucho, y es que los centros de salud luego los tiene divididos por CAPs, que son gente que se dedica a una cosa. Entonces yo en el centro de salud necesito un CAP en dermat, lo necesito a muerte, porque es muy difícil hablar con todo el centro de salud. Y porque, desde mi punto de vista, de verdad que es modestamente desde mi punto de vista, pero desde mi punto de vista constructivo, creo que es tan difícil pedirle a los supermanes de la sanidad pública que sean supermanes por dos. Sí, yo cuando vi por primera vez un armario de mis amigos de familia con los procesos integrados, que aquello es un armario completo, yo me siento un médico inútil, yo nada más que sé de una cosa. Entonces creo que lo que es realmente eficiente es que haya un referente en cada centro de salud al que le lleguen estos pacientes complicados, que pueda formarse con nosotros mano a mano. Yo tengo una experiencia maravillosa en hacer cursos para primaria, con gente implicada, que son eso, 1 o 2 por centro de salud, con los que yo podría trabajar sin problema. Y que además manejan la teleconsulta, que es una herramienta fundamental y que funciona fenomenal, pero que saben orientar la teleconsulta, que te saben sacar de dónde hay que sacar la foto, porque en Derma el problema de la teleconsulta es que usa una camarita, tiene que ir enfocada, tiene que ir la lesión. No, a veces la localizada no nos vale, hay que alejarse, tiene que tener plano logro, plano corto. Entonces, a lo mejor tendríamos que aprender de esto y darle esto no es hablar bien de otro, digo, tenemos muchas cosas buenas y yo creo, yo soy un médico. Yo, como dice mi amigo Manolo Galán, que trabaja en Córdoba, yo soy un chusquero de la derma. Entonces yo veo paciente. Y yo creo que en el fondo hay que saber copiar, porque copiar es la base del éxito. Entonces hay cosas que hacemos muy bien nosotros y cosas que si vemos que hay sitios donde se organizan, esto es un reto para la gestión. Pero yo creo que si queremos afrontar un grupo de enfermedades tan importantes como las inmunomediadas, con todo lo que significan, de muchísimas otras cosas, y pongo otra cosa encima de la mesa, que tampoco estaba en las preguntas, pero que yo estaba pensando, que bueno sería que mis pacientes llegaran a mis consultas con una psoriasis severa y un FIB4, porque con un FIB4 de 1,60, a lo mejor yo no empiezo por metotrexato. No sé si me explico, y a lo mejor los digestivos ahí tienen... Entonces, qué bueno sería, yo creo que toda la responsabilidad no se puede poner en el médico de primaria, un poquito para el médico de primaria, y un poquito para la gestión de cómo nos organizamos, y un mucho para nosotros. Evidentemente. En 5 minutos has dado los mensajes que tú querías dar, no el claro, que yo quería que dieras. Claro. Cosa muy pero habitual, bueno, muy habitual en ti. Es lo que pero, tiene, claro. Sí, pero yo era consciente y evidentemente he dado un guión, pero tú sabías que yo también, como me conoces bien, yo sabía que tú querías que yo hiciera esto. Iba a hacer más preguntas. Gracias. Eso que tú planteas, Gracias. eso que tú planteas es lo que hemos hecho nosotros con la retinografía de primaria y funciona muy bien. Muy bien. Sí. Yo creo que la idea que aquí estamos todos en la idea de cambiar lo que tengamos que cambiar para mejorar y seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien. Así que yo creo que si empezamos a hablar nosotros, sea cual sean los modelos de comunicación, y creo que hemos tardado tiempo en hacer algunas cosas, pues mejoraremos las cosas que hacemos. La doctora Mendoza yo creo que tiene que decirnos cosas sobre su experiencia en... Trabajamos mucho en nuestra área sanitaria con primaria, hemos hecho un plan de formación que se paró con el COVID. Ella es la responsable de la consulta y nos puede contar cómo a través de una nueva tecnología pues, se acorta el tiempo de diagnóstico. ¿Qué debe saber un médico de atención primaria sobre la patología de alto impacto, Dolores? Pues nada, yo me sumo a los agradecimientos y como son 5 minutos voy a intentar ser lo más clara posible. Yo creo que la patología inflamatoria reumática, la patología de alto impacto, que necesita un diagnóstico precoz para empezar un tratamiento precoz y para disminuir las secuelas, incluso la necesidad de tratamientos avanzados más adelante, es fundamental. Lo primero en atención primaria es saber reconocer los síntomas de las enfermedades reumáticas inflamatorias. Lo que ha dicho Pepe antes es verdad, la mayoría de las consultas o muchas consultas son poliartralgia. Entonces, entre poliartralgia y tener articulaciones inflamadas hay una diferencia. Esa diferencia es clave en atención primaria y el gestor de informe es cierto que puede ayudar a que se pare uno a pensar lo mismo que está haciendo, se detenga a reconocerlo porque se lo están poniendo por delante. Pero simplemente no lleva tanto tiempo, solo es si tiene inflamación o no. La inflamación muy sutil puede ser complicada, como igual que en dermatología. Para los dermatólogos determinadas lesiones, incluso para nosotros, hacemos ecografía
porque hay veces que no estamos completamente seguros de que tenga una inflamación articular. Pero la grosera, que es la primera, la que nos tendría que llegar, esa es relativamente evidente. Y saber la diferencia del edema de partes blandas, eso con respecto a las que tienen inflamación articular periférica, artritis psoriásica o artritis reumatoide. La espondiloartritis efectivamente son un caso aparte, porque la lumbalgia, al ser tan frecuente, bueno, pues es difícil diferenciar. No es difícil, pero hay que ir a hacer un interrogatorio muy dirigido, ¿no? Entonces, otro punto en el que hay que fortalecer la formación en la atención primaria es en diferenciar la lumbalgia inflamatoria de la lumbalgia mecánica. Si la lumbalgia empeora cuando el paciente está en reposo, produce rigidez, interrumpe el sueño nocturno, es una lumbalgia inflamatoria. Más vale mandar una sospecha de una lumbalgia inflamatoria que al final sea una patología discal a que esa lumbalgia se pase mucho tiempo tratándose como una lumbalgia mecánica y no se le ponga el tratamiento oportuno. Y bueno, si quieres hablamos de lo de la vía de derivación, las opciones. Sí, yo quiero que tú cuentes cómo, comunicándote con atención primaria. Claro, entonces nosotros desde hace tiempo estamos trabajando con primaria. Antes de la pandemia, de manera presencial, estábamos distribuidos por centros de salud, por diferentes centros de salud, y hacíamos, depende del centro de salud, de las demandas, pues una sesión al mes sobre un tema que realmente a ellos les resultara interesante, ¿no? Teníamos una vía de derivación preferencial que creo que por lo que se habla con otros compañeros en casi todos los sitios los hay, vía telefónica, vía fax, que cada uno la han ido sobrellevando, bueno, como mejor se ha podido. Y más o menos yo pienso que eso ha ido funcionando bien. Lo que funcione bien, bien está, pero el hecho de que haya llegado a la teleconsulta puede unificar esa manera de comunicarlo y de que todos hagamos lo mismo. La manera, se puso en marcha la teleconsulta en el 2019 en nuestro hospital, dentro de un proyecto de investigación impulsado por dermatología, que llevan mucho tiempo trabajando con la telederma, y entonces a determinadas especialidades que estuvieran interesadas y a centros de salud especialmente interesados se hizo un entrenamiento. Entonces, bueno, nos formamos en cómo era el funcionamiento y se puso un pilotaje de 3 meses y después se abrió a todos los centros de salud. En concreto, en nuestro servicio hemos tenido muy buena experiencia. Hay varios puntos que son fundamentales en la teleconsulta. El primero, que el médico de primaria sepa lo mínimo datos con los que nos tiene que mandar, que en mi experiencia personal es bastante bueno, o sea, una exploración mínima, si tiene inflamación articular, si no, una analítica básica con reactantes de fase aguda, no hace falta pedir anticuerpos antinucleares, sino por lo menos un screening, una exploración básica. Las fotos, a nosotros también nos podéis mandar fotos y la inflamación articular se ve bien en fotos, el fenómeno de Raynaud se ve muy bien en fotos. Las posibles lesiones vasculíticas, telangiectasia, otro tipo de lesiones que pueden estar relacionadas, o hay veces que han mandado una inflamación articular y tiene una uña con psoriasis, el paciente no sabe que tiene psoriasis. Algunas veces también, o sea que todo eso puede aportar. Y de eso un punto fundamental es que se respondan rápidamente. Si tú no respondes rápidamente la teleconsulta, el sentido de rápidamente, nosotros nos hemos puesto un plazo de 72 horas. Entonces no tiene sentido de la teleconsulta. Si tardamos un mes, pues igual hay sitios donde hasta que te lo ven al enfermo antes presencialmente, ¿no? Hasta ahora la experiencia que hemos tenido, tanto para patologías que no precisaba ser vista en consulta, a la que se ha podido hacer un diagnóstico bastante de sospecha, siempre estamos hablando que no es un diagnóstico certero porque no tenemos al paciente delante, ¿no? Pero un diagnóstico de sospecha bastante fiable y unas recomendaciones terapéuticas sobre el paciente, pues hemos solucionado muchos pacientes que se han evitado un desplazamiento y más vueltas por el sistema. Y luego la detección precoz de las enfermedades inflamatorias, pues también hemos hecho un análisis ahora recientemente. Y bueno, en este análisis, pues por ejemplo, las artritis reumatoides, de las que se calculan que nos correspondería la incidencia para nuestro área durante un año, por teleconsulta se han detectado una tercera parte. Entonces, esas teleconsultas, esas sospechas, nosotros le damos, o sea, esas son ya las confirmadas, ¿eh? Sospechas había más, pues no se confirman porque todas las inflamaciones que pueden parecer a veces que son nódulos de verde inflamados, ¿no? Entonces, una vez que mandan esas teleconsultas, nosotros le damos una cita, la media, según el cálculo que hemos hecho, es de 18 días, ¿vale? Para esas consultas. Entonces, claro, en el 50%, si acertamos en la sospecha y son una artritis reumatoide y se detecta la tercera parte por teleconsulta, bueno, pues ya a esa tercera parte ya le hemos dado una rapidez en el diagnóstico, ¿no? Ha sido menos eficaz en artritis psoriásica y en espondiloartritis.
Probablemente, por lo que hemos dicho, es más prevalente la artritis reumatoide, el médico de familia conoce la artritis reumatoide y siempre piensa en artritis reumatoide. No piensan, la lumbalgia inflamatoria cuesta y la artritis psoriásica cuesta más todavía. Sí. Muchas sospechas mías de artritis reumatoide, cuando las he visto en teleconsulta, eran psoriásicas después. Sí. Eso es llamativo y eso es algo que es una responsabilidad de toda la organización, el que no tarden los pacientes en ser diagnosticados 4 años y medio. Eso para mí como profesional, pero también como si yo fuese un paciente, me sorprendería que tardara en 4 años y que hubiera un rosario de visitas, tras visitas a otros especialistas antes de llegar a quien tiene que decir qué es lo que tiene el paciente. Hay una característica importante también de este grupo de enfermedades, que es la multidisciplinaridad, es decir, que los pacientes tienen enfermedad inflamatoria intestinal, pero tienen uveitis, tienen enfermedad cutánea, tienen enfermedad articular y a veces, y el médico de atención primaria recibe a lo mejor 4 informes. Y entre nosotros mismos tampoco hemos hablado o hemos establecido cauces de comunicación y estrategias terapéuticas y diseñado objetivos de tratamiento adecuados. Así que yo creo que tenemos que hablar todos, no solamente con primaria, sino también de nosotros. Me gustaría, nos quedan 20 minutos. Sí, pero es que voy a terminar con mis ponentes y ahora hablo con la... Gracias, Enrique. Gracias. Me gustaría que habláramos un poco sobre 2 aspectos. Ya no vamos por orden, ya vais hablando en vuestra experiencia cómo lo hacéis, qué creéis que tenemos que hacer, o casi con 3 aspectos. El primero es diagnóstico precoz. Y eso también va enlazado con accesibilidad. El segundo es intervención terapéutica precoz y objetivo de tratamiento. ¿De acuerdo? O sea que cómo nosotros, diagnosticando precozmente, mejoramos el pronóstico del paciente si introducimos una estrategia eficiente. Continuidad de cuidado, seguimiento con primaria, que a veces no es mejorable. Y si queréis un poquito de formación, cómo mejorar el conocimiento y el grado de confianza de los profesionales de primaria en el manejo de estos problemas que a su vez pues, generan dudas de vacunación. Ahora con el COVID y la inmunosupresión, ya sabéis que ha sido una enorme cantidad de consultas, por lo menos a la consulta de enfermería de nuestra unidad. Así que me gustaría que habláramos sobre accesibilidad, diagnóstico precoz, tratamiento y resultados, qué ofrecemos y qué debe saber el médico de atención primaria sobre las nuevas moléculas. Y también te pido a ti, Pachi, que intervenga, por favor. Y después, ¿cómo mejoraréis la formación? Tenemos 10 minutos para todo eso y ya hacemos... Yo digo una cosa de 1 minuto. Evidentemente, el diagnóstico precoz vuestro no es posible si nosotros no seleccionamos. Si no seleccionamos a ese posible paciente con esta enfermedad, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que efectivamente ponernos las pilas, tener bien claro qué síntomas o qué signos pueden ser la alarma de algo, aunque luego al final pues nos devolváis al paciente porque no era. Bueno, pues ya está, pues no era, ¿no? Y a partir de ahí ya, cómo vosotros lleguéis al diagnóstico definitivo, el tiempo que se tarde y el tiempo que vayáis a tener luego en iniciar la intervención terapéutica ya es dentro del hospital, ¿no? Y si me quería decir, por si luego no nos da tiempo, que en este tipo de unidades multidisciplinares que generáis en los hospitales muchas veces con problemas, de hecho, revisando el tema de la IMI, he visto que el Virgen de las Nieves tiene un documento en su página web donde ya define o crea una unidad de enfermedad inmunomediada, ¿no? Nosotros lo tenemos desde 2019. Lo tenéis hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Más tiempo. Entonces, solo esto quiero recordar que a veces, muchas veces, ojalá nos gustaría que nosotros, cuando vayáis a hablar de nuestro paciente, pudieseis llamarnos con antelación y poder acudir. Pero claro, en las circunstancias, como os han dicho aquí antes os decía el compañero ese que ve 50 pacientes todos los días, etcétera. Sí, claro, a lo mejor no avisáis el día antes, es que la agenda la tiene llena, ¿no? Entonces, pero muchas veces podía ser, o aunque no sea presencial, siempre existe ahora ya la posibilidad de incorporar al médico de atención primaria cuando vayáis a hablar de su paciente, ¿no? Porque si no, nos implica. Si no, al final es que es como si no estuviese paciente. Mira, yo creo que los comités de inmunomediada, que en el hospital mío
está desde el año 2019, ha tenido un parón con el tema de esto. 3/4 de hora hablando de un paciente. Es mucho más efectivo que un año de interconsultas dentro del hospital. Y además, lo que has planteado me parece una idea magnífica. Y más, la próxima vez que haya un paciente que llevemos al comité, yo me voy a preocupar de ver quién es el médico de primaria y citarlo. Porque además uno de los problemas que hay, y algunas veces lo hay también con primaria, es el miedo que tienen los pacientes cuando les vas a poner un inmunosupresor o cambia de un inmunosupresor a un biológico. Hay verdaderas veces que tienes que, vamos, yo el otro día tuve que convencer a uno y meterlo con 3 pacientes que eran un BS, bueno, pero otra historia, porque era imposible. Entonces, es importante también que primaria conozca porque incluso de tratamiento. Lo podéis utilizar, porque podéis decir, claro, vuestro médico de familia ya está informado, tu médico de familia está informado. Es fundamental. Porque muchas veces tienen confianza en nosotros, ¿no? De tanta continuidad. A mí me gustaría dar 3 ideas. Una. No quiero utilizar la palabra, es que lo explica muy bien. No podemos hacer despotismo médico, quiero decir, lo de con el pueblo pero sin el pueblo. Entonces, hay un documento presentado en el Ministerio sobre UNIMI, que lo firman, creo que son 10 especialidades, farmacia hospitalaria, y no hay un primario en el documento. Exactamente. Entonces, mientras los primarios no estén en los documentos, no podemos pedir que estén. Igual que te digo eso, yo soy súper amigo, y tú lo sabes, de Karina, que es la presidenta de la Asociación de Pacientes UNIMI, que existe, que te dice que ella no quiere ser el centro del sistema, quiere que ella sea parte del sistema. O sea, que hablemos de que el paciente está en el centro, pero que no lo escuchemos le molesta un montón. Entonces, tenemos que asumir que en esto hay que poner el paciente en algún sitio, igual que hay muchos países europeos que ya tienen metido a los pacientes dentro de los sistemas de acogida de pacientes en las unidades. Esto requiere 2 cosas, y son los otros 2 mensajes que me gustaría dar. 1. Centros de enfermedades inflamatorias de mecanismo inmunológico en España, de verdad, hay 3. Uno está en el Gregorio Marañón, que yo creo que es el ejemplo a seguir. Otro está en Manise, porque se montó desde el principio. Y el otro está en Santander, en el hospital. ¿En qué se llama? Valdecilla. En Valdecilla, ¿vale? El resto tenemos comité, nos movemos y tal. El paciente no necesita eso. El paciente necesita un sitio donde llegue y donde se le vea por todos los especialistas el mismo día, que es que el mismo paciente pierde el trabajo por tener consulta con un montón de gente. Y otra cosa, porque estamos hablando de los tratamientos, de las enfermedades reumatológicas. No. Estos se mueren de infarto. Quiero decir, esto necesita un cardiólogo al lado y mirar el síndrome metabólico, porque hacen obesidad, hacen dislipemia, hacen diabetes, y eso necesita cultura de hábitos saludables, que lo habéis enseñado antes súper bien, y eso lo hacéis vosotros. Nosotros no llegamos ahí. Necesita enfermería implicada, que tampoco se la tiene muy en cuenta. Entonces, lo que hace falta es un cambio de gestión. Si las enfermedades inflamatorias requieren que haya una apuesta por parte del sistema sanitario público en el que, en vez de montar servicios por área, como si esto fuera en la institución académica de la Francia del 19, se montan por unidades de enfermedades. Necesitamos unidades de inflamatorias donde el médico esté y la enfermera de enlace también. 3. Esa es la única manera de que seamos eficientes. Porque otra cosa que no calculamos es qué es ser eficiente. Porque estamos confundiendo eficiencia con economía. Y un paciente reinsertado en la sociedad es más barato que uno que no está reinsertado, pero cuesta poco. Aparte de lo que significa el coste indirecto en segundas consultas. El diagnóstico precoz se puede facilitar en este tipo de estructuras. Sobre todo si tenemos una apuesta grande, y esto es una cosa que lanzo aquí por si alguien quiere escucharla. Vosotros sabéis que, de otra cosa, estoy relativamente relacionado con el Carlos III. Carlos III saca convocatorias anuales sobre medicina personalizada. Medicina personalizada es aplicar sistemas de machine learning sobre datos clínicos. Entonces el médico de familia ya no tiene que estar revisando 26 ítems, sino que, igual que Carlos García Vidal hizo durante la pandemia en el Hospital Clínic, tú vas rellenando los datos en la historia clínica y automáticamente un sistema informático de inteligencia artificial, Parásito, en su caso era el Sabana, es capaz de extraértelo y saltarte un mensaje y decirte, este tío hay que derivarlo. O sea, con un 87% de acierto, Carlos García Vidal era capaz de predecir el paciente COVID que iba a ingresar por insuficiencia respiratoria aguda, simplemente por los datos del médico de urgencia. Y termino. Solo haciendo todo eso seremos más eficientes, llegaremos ante el diagnóstico, recuperaremos a la gente. Y para eso hace falta formación, evidente, pero la formación simplemente es el lazo que une un cambio en la forma de hacer las cosas. Y entonces todos nos sentiremos mucho más felices y no se quedarán 200 plazas del MIR vacantes en medicina de familia.
Muchas gracias. Y ahora Guillermo, se la van a dar a los extracomunitarios. Claro. Guillermo, ¿qué opinas tú sobre estrategias de mejora de accesibilidad? La unidad de... Pienso que la unidad de IMI, ahora estamos hablando de ella. ¿Se oye? Sí. Estamos formándolas, creo que son futuros, aunque estamos hablando de ellas, todavía no son realidad. Pero el paso previo nuestro, por ejemplo, ha sido la unidad de atención integral a los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. Y eso para nosotros, en nuestro hospital, ha sido el germen de lo que se puede llamar IMID en breve. ¿Por qué? Porque hemos tenido enfermera. Porque esa enfermera ha establecido nexo con primaria. Claro. Porque nos ha obligado a tener PAPs en las consultas de inflamatoria accesibles a los médicos de atención primaria. Porque hemos hecho formación. Porque nos ha hecho relacionarnos con cirujanos, con farmacias y luego, por supuesto, con reumatología, con derma, con ojo. Eso no le llamábamos IMID, evidentemente. Ese término vino después, lo conocimos, lo vamos rumiando. En nuestro caso creemos que deberá adaptarse según el centro a las circunstancias propias, ya sea en circuito preferente, ya sea en consultas compartidas como el Gregorio Marañón, ya sea como interconsultas muy rápidas, no lo sé. Cada centro es diferente y creo que requiere adaptación. Pero ahora mismo esa es la vía de entrada rápida que comentaba Pachi, para que el paciente no tenga demora diagnóstica. Enfermera, formación y disponibilidad con el médico de atención primaria. Sí, yo siempre he propugnado la flexibilidad de las agendas. Es que los profesionales estamos acostumbrados a hacer siempre, nos movemos en nuestro ámbito de confort. Yo veo 4 nuevos, si es una consulta inflamatoria, y 14 revisiones. Y se trata de disponer en las agendas de huecos, como ha dicho la doctora Mendoza. Ella sospecha por teleconsulta una artritis psoriásica y a los 15 días tiene un hueco porque se puede ver. Y eso es la forma de flexibilizar la atención al paciente en función de sus necesidades. Después hay otras agendas que están diseñadas para otro tipo de patología. Pero el paciente necesita, las agendas tienen que estar diseñadas en función de las necesidades poblacionales y de las necesidades de los pacientes. El paciente con un lupus que de pronto tiene proteinuria y porque tiene orinas espumosas, no puede estar en el mismo circuito que un nódulo de Heberden. Yo lo tengo que decir públicamente, y somos los profesionales tanto de primaria como del ámbito hospitalario y los servicios de gestoría del usuario y los que diseñan las agendas de DIRAYA deberán articular las formas de que sean flexibles las agendas. Un minuto. Yo sabéis que además los dermatólogos operan. En cirugía existe esto. Hay código rojo, verde, amarillo, es decir, hay pacientes preferentes, no preferentes y se organizan. A lo mejor hay que coger las consultas derivadas y separar pacientes que necesitan una atención desde la propia solicitud de la cita, ¿no? Y que todas las citas no vayan a los 60 días. Eso lo están haciendo los servicios a través de la teleconsulta. Porque a través de la teleconsulta no esperan más de 24 o 28 horas en mirar lo que está diciendo el médico. Y a partir de ahí... Porque ahí cuando nosotros hacemos alguna, incluso te permite añadir, desde mi punto de vista, es paciente preferente, ¿no? Totalmente. Luego ya que lo tengáis en cuenta o no. Nos quedan 5 minutos y hay un comentario que quiero leer públicamente de Pilar Terceño, médico de familia. Es la presidenta de la SANCE, creo. Sí. Nos dice: en mi experiencia, los especialistas hospitalarios desechan nuestras exploraciones si cuando llegan a su consulta en ese momento no tienen inflamación aguda, aunque acompañen de analíticas sospechosas y luego los años de retraso diagnóstico. Bueno, no es una pregunta, es una reflexión. Si se refiere a la parte de enfermedad reumática inflamatoria, una cosa que es muy frecuente es que, puesto que nos utilicen vías preferenciales de derivación, el paciente, yo comprendo que el médico de familia lo tiene allí delante, tiene inflamación, le pone corticoides y cuando yo veo al enfermo no tiene inflamación. Eso también es una vía de retraso, porque yo personalmente, y creo que la mayoría de los compañeros, confiamos en que si le ha puesto un corticoide es que tiene inflamación, pero primero tenemos que, antes de tomar una decisión de poner otra medicación, metotrexate o de otro tipo, evaluar la inflamación. Hay que ir reduciendo el corticoide, con lo cual esto también es una vía de retraso. Es mejor contactar lo antes posible para derivar al paciente lo antes posible y poner el tratamiento lo antes posible. Muchas veces es eso lo que puede parecer que no es que se deseche, no creo que sea esa palabra. No, yo creo que no desechamos nada. Sino que no,
que a lo mejor dice, pone inflamación y no tenía inflamación. Pero es verdad que ese paciente no devuelve, ese tiene que quedar contigo. Yo creo que eso sí lo hacemos. Hombre, Sí, le dirá, Habitualmente 20 con sí. mes, 20 con mes, Sí, al final te lo o se se pone- retrasa. pero, si tiene exacto, se artritis. retrasa, Pero no, hombre, yo no espero que no devuelve. sea, claro, Sí. eso. Claro. Y yo también voy a dar gracias por invitarme, que no lo he dicho antes. Ah, Pero me ha dado como Hay Estoy dos muy cosas contento que de estar sí, aquí. que no quiero que pasen, y ya nos quedan 3 minutos, pero es bueno que me mostréis vuestra opinión y nos mostréis vuestra opinión. Es la necesidad de medir resultados y que sea una práctica estandarizada en todos los servicios sanitarios que manejan IMID. Ya no puede ser que un paciente con artritis reumatoide no salga con un informe donde ponga artritis reumatoide en remisión o en LDA o a objetivo terapéutico en 3 meses en la remisión o LDA en función del tiempo de evolución y que el médico de atención primaria comparta ese objetivo terapéutico. Sí. De la misma forma que comparte la obesidad, la dislipemia y el riesgo cardiovascular en muchas ocasiones, y introduce estatinas porque además y le hace el score y hace cosas que evidentemente nosotros compartimos con ellos. Es fundamental. Y eso incluye uveitis, que es actividad inflamatoria en cámara anterior y número de brotes. Guillermo sabe perfectamente que miden CEDAI, es vuestro, no sé si en Crohn es uno de los que usáis, y están habituados los médicos de atención primaria, PASI, NAPSI, PSA, y nosotros con los nuestros. Y PROS. Y los porque no PROS. incluimos los PROS. Por supuesto. Una de las Entonces, cosas más injustas que tiene, por ejemplo, nos han incluido Atopia en Valtermed. Valtermed mira EASI, no mira el picor. En una enfermedad en la que los síntomas subjetivos del paciente son casi más importantes que los Sí, clínicos. estáis diciendo muchas Los pros hay que palabrotas incluirlos. últimamente, ¿eh? Pro es- De un sí, minuto, en un el- minuto, el- 2 sí. minutos. El PRO es el Patient síntoma del report paciente. outcome, sí. Y después otra cosa, ya termino, es que me digáis en un titular qué haríais mañana cuando fueseis a un médico a un centro de atención primaria para mejorar el resultado final de lo que estamos haciendo, si hay algo que mejorar. Si tuvierais que ir a un centro de salud, ¿qué les diríais cada uno en vuestra Que perspectiva? yo le diría que a la más mínima duda contactaran rápidamente. Comunicación. Eso es lo primero que le digo. La comunicación se ha demostrado, y Es yo lo es que mejor. soy un gran defensor de la teleconsulta, Mm. porque mira que se han intentado interconsultas Sí, sí. virtuales, telefónicas, no sé Sí, qué. sí. Cuando tú Fax. llamas por teléfono nunca te contesta, cuando te contestan tú estás ocupado con el paciente, Y imposible. además puedes ¿verdad? aportar muchos datos. Y entonces en la teleconsulta es la ideal. Es la ideal. Y entonces, sí, y yo creo que es compatible con el gestor de Sí, informe. sí, Porque el gestor de sí. informe es una orientación para la derivación. Una vez Claro. que tú ya tienes un dolor axial y crees que tiene que completar, pues me meto en mi gestor de informe y lo hago. Y lo que decía antes Arantxa, o cuando ha leído Enrique, uno de los que ha escrito, nosotros la ventaja que tenemos los médicos de familia no es que tengamos mucho tiempo por paciente en esa consulta, pero tenemos la potestad de citármelo dentro de 3 días y continuar con él, cosa que vosotros es imposible con vuestra agenda, ¿no? Y eso permite, bueno, pues dilatar un poquito y luego hacer lo que tengo que hacer. El titular. Estrategia de priorización. Bien. Me has pedido. Formación, formación y formación. Estoy de Punto acuerdo completo. contigo. Yo eso, Alejo. a eso me apunto. Bueno, yo creo que hay que valorar lo de primaria. A mí me ha dejado sorprendido el médico de primaria que llamó antes y dijo que tenía 9 minutos por paciente. Yo conozco muy bien, conozco muy bien la Ese es primaria. el que más tiene. ¿eh? Conozco muy bien la primaria y me ha dejado sorprendido. Entonces, minutos ya es un lo lujo. primero que hay que hacer es darle, yo a mis estudiantes de oftalmología, cuando vienen, les pregunto, ¿cuál crees que es la especialidad más importante? Y todos me dicen, ay, el caracote este va a decir que oftalmología. Yo digo, pues la especialidad más importante es un buen médico de familia y un buen pediatra cuando eres pequeño. Porque es de los pocos pacientes, de los pocos médicos que está viendo ya al paciente como paciente. Porque los demás, salvo los reumatólogos y pocos más, lo estamos viendo como órgano. Y ya no ni siquiera como órgano, sino como un trozo de órgano. Porque uno se dedica a retina, otro a glaucoma, otro no sé qué. Entonces, hay que darle al médico de familia el puesto que tiene, hay que darle el tiempo que tiene y las necesidades que tenga para hacer bien su trabajo. Y mientras eso no se consiga, estamos dando vueltas. ¿Sí? Y yo me sumo a lo de formación, porque además ahora mismo hay la posibilidad de meter un curso a través de la escuela, como los que ya hemos hecho del PAERME, ¿no? Que hemos hecho 2,
uno de habilidades en la anamnesis, en la exploración, en el uso adecuado de pruebas diagnósticas, y otro ya solamente de tratamiento farmacológico de 3 procesos principales, pero es que llega a 800 personas. No sé cuántos hemos tenido inscritos en alguno de los cursos, ¿no? Pero es que te permite que el compañero que está en una punta allí de Huelva pueda conectarse, hacer sus temas, consultar con los tutores del curso, etcétera, ¿no? Y eso creo que es una maravilla, que ahora mismo no hay que pensar en cosas presenciales. Los cursos vuestros de la sociedad andaluz, de la sociedad de Los familia, talleres. deberías de meter también talleres de IMIR y eso. Claro. Yo suelo decir que en cada área, la especialidad que trabaje más la formación es la que se va a llevar el gato al agua. Es decir, si mi centro de salud lo forma en digestivo mejor que el cardiólogo en cardiología, los pacientes que vengan a digestivo siempre van a ser mejor derivados, mejor tratados y van a estar mejor. Muy bien. Bueno, tenemos que terminar. Vamos en tiempo. Hemos sido puntuales, creo. ¿No? Casi. No, pero no He lo hemos pasado pasado de fenomenal. Pues pensaba que estábamos en hora, ¿eh? No. Lo siento. Bueno, porque Error, si algo sale mal es responsabilidad mía. Pero Pero os doy las gracias a todos por estar aquí.